esta pertenencia a una clase dirigente, a una clase política que poco tiene que ver con tu vida cotidiana. No, bueno, no me siento que pertenezco a esa, pero no porque sea solamente un pensamiento mío. Yo soy militante político, no vivo de la política. La dirigencia política vive de la política, así entiendo yo estos políticos, es decir, van de cargo en cargo y bueno, en el camino van quedando sobres, favores, negocios, etcétera. Nunca me sentí parte. Un día Alzogaray, Álvaro Alzogaray en la Cámara de Diputados. Yo estaba hablando, generalmente él no contestaba, era la época de Menem, yo era diputado y él también. Generalmente el menemismo me gritaba de todo cuando los acusaba de corrupción o de entregar el país, destruir la Argentina, el Fondo Monetario, las privatizaciones. Bueno. Y de pronto un día habla Alzogaray y dice, yo no suelo referirme al señor que acaba de hablar recién, que era yo, pero hoy lo voy a decir, es un cuerpo extraño. Y como todo cuerpo extraño, en algún momento vamos a tener que extirparlo. No te puedo creer. Bueno, pero sí, fue muy... Pero sentí que estaba describiendo algo correcto. Yo era un cuerpo extraño. No personalmente, quiero decir mi agrupación, la agrupación que construye... Sí, tu manera de entender la construcción política. Y la agrupación política a la que yo pertenecía. Bueno, yo era un militante más del MAS y soy un militante de autodeterminación y libertad. Lo mismo puedo decir de Fernando Vilardo, legislador de la ciudad, o de Marta Martínez, que son legisladores. Es decir, no pertenecemos a esa casta. Bueno, Alzogaray lo definió mejor de lo que podría definirlo yo. Pero voy a, más que hablar de mí, el entramado de la degradación institucional es aguda en las últimas décadas. Es decir, la crisis de representación. Usted no delibera en el gobierno, sino a través de representantes. Sí. Y el pueblo cada vez ve que menos representa al pueblo y cada vez más intereses minoritarios. Entonces, cada vez hay más crisis, más brecha, más desprestigio, más vaciamiento de los partidos tradicionales, menos respeto por el Poder Judicial, por el Congreso. Bueno, vos hablas del Poder Judicial, y el Poder Judicial tampoco ha hecho mucho de la mano de los jueces federales para demostrarnos que verdaderamente tiene una convicción de saneamiento de las instituciones. ¿Cómo ves vos el accionar de la justicia federal? Es uno de los graves problemas, porque denuncias de corrupción hay muchas de los gobiernos anteriores y de pero no tiene credibilidad la justicia. Quien está previsto en el sistema que tienen que investigar esas denuncias y expedirse, no tienen ninguna autoridad, no tienen autoridad moral, no tienen autoridad, nadie les puede reconocer, cada vez se les reconoce menos, están tan desprestigiados como la dirigencia política. Y, bueno, Dios, quizás es un poco el símbolo, como Yarvide, son de lo peor de la justicia federal. Hablemos de la justicia federal porque son las que investigan los hechos de corrupción, ¿no? Son de los delitos federales, bueno, y también narcotráfico, etcétera, el delito organizado, ¿no? Pero estamos en el tema de corrupción. Bueno, y uno asciende, llega a la corte y es lo mismo, no hay credibilidad. Alguien puede decir, pensemos que asumió como presidente, creo que por primera vez, alguien que estaba procesado. Eso, bueno, pero lo grave fue que alguien que estaba procesado mientras no era presidente fue desprocesado en segundos por el solo hecho de que fue elegido segunda vuelta presidente de la Nación. La justicia se apresuró para ver cómo le sacaba, no llegó a tiempo, tuvo que asumir procesado. Ahora, hay una cuestión política que generalmente presiona, dicen, a la justicia y hace que el debido proceso no se cumplimente. ¿Vos qué opinás respecto de detenciones de personas que no están con condena? Yo digo, parto de algo. No son nuestras normas las que una mirada socialista podría... ¿Qué procedimiento? Pero son los procedimientos de ellos, de los dirigentes políticos que los defienden. Ahora, de Macri o del gobierno anterior, ellos los defienden, estos procedimientos, pero no los están cumpliendo. Pero agudamente. Un diario recibe unos cuadernos y se supone que ve un delito. Hay un procedimiento. ¿Qué procedimiento hay? Hay una mesa de entrada, se hace un sorteo, segundo piso de Comodoro Pi, Cámara Federal, la Secretaría de la Cámara... Si funcionara todo bien sería así, ¿no? Pero digamos, yo he hecho un montón de denuncias, he ido a eso, y en general el común de los mortales... Ahora, este diario no hizo eso. Llamó por teléfono a un fiscal y se encontró en un bar con el fiscal, el periodista, ¿no? Pero el periodista dijo siempre que se había movido con el conocimiento del diario. Más bien dio a entender que el diario lo había dirigido, orientado. Bueno, quiero decir, y el fiscal no le dice, mire, vaya a mesa de entrada. No, le dice, el juez
Bonadío, Stornelli, el fiscal y juez Bonadío, recibe, acepta. Ella no se declara incompetente y dice, no, ¿cómo? Yo soy... Bueno, como eso pasó en 5 de las 6 causas que tiene la expresidenta, es evidente que están transgrediendo sus propias normas, pero violentamente o gravemente, y además claramente sesgadas. Ahora, este es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay denuncias graves de corrupción. Claro. Hay que investigarlas, pero quien debería investigarlas se niega a actuar según las normas por ellos previstas. Esto que quiere, para nosotros nos plantea, es imprescindible una CONADEP de la corrupción. Imprescindible. No. El Poder Judicial no tiene autoridad ninguna para enjuiciar y poder culminar un proceso y decirle a la población algo creíble. Ahora, vos que sos un gran abogado, ¿no ves también ahí un flanco que le está otorgando la justicia federal a los propios imputados y procesados? Porque haciendo esto no se expone a que objeten un procedimiento que claramente está viciado de nulidades. Lo primero que hay que decir es que están violando las normas que inclusive terminan afectando la libertad. La libertad ambulatoria, digo, porque muchas libertades las tienen los ricos y la mayoría del pueblo no, como la de vivir dignamente, la de poder darse un gusto. Pero la ambulatoria, la de estar en contacto con la familia, etcétera, bueno, la pierde y bueno, eso no es algo deseable para nadie. Pero bueno, tenemos un delincuente con condena sentado en el Senado, expresidente de la Nación, que por supuesto causó daños mucho más graves al país que el contrabando, el contrabando de armas por el cual fue condenado. Bueno, ese señor está sentado ahí. Y bueno, ¿y entonces qué credibilidad tiene una justicia que de golpe empieza a detener gente, la mete adentro con proceso, no con condena? Sí, bueno, somos de los que más hemos denunciado. Mira, en el año 2005, en la Cámara de Diputados, se presentó un proyecto de alguien muy cercano a Néstor Kirchner, que era Barisat, un diputado nacional en ese entonces, después fue vicejefe de gabinete, era alguien de Santa Cruz, Río Gallego, muy cercano, vino al gobierno nacional, al Congreso y después al gobierno, muy de la mano de Néstor Kirchner. Presentó un proyecto para homenajear a los empresarios de la construcción. 2005, yo dije, empresarios de la construcción, obra pública con cacciatore, delincuentes. Estamos hablando de Rollo, de Macri, de todo ese grupo, Techín, todos esos. Bueno, después, menemismo, privatizaciones. Ya tuvieron algunos también denuncias en la época de Alfonsín, porque continuaron con los negocios, era la patria contratista. Con Menem, las privatizaciones, las autopistas, se juntaron a Dromi, lo denunciaron porque lo habían coimeado a Dromi. Bueno, hay denuncias de gente hasta de Macri, gerentes de Macri, que se fueron enojados y lo denunciaron a Macri, a Dromi, a todo. Guillermo Laura, el ingeniero Laura. Bueno, denunció con pelo y señal y todas las coimas, todo, etcétera. Bueno, presenté un proyecto de investigación de toda esa mafia y me opuse. Logré que no se aprobara el proyecto de homenaje porque lo trabé y no quisieron discutirlo porque era evidente que... Era como muy alevoso, Sí, ¿no? pero el año 2005, ¿qué quiero decir? Que hay que investigar todo eso, pero de hace décadas que se vienen haciendo. Ahora, si no lo hace alguien, personalidades intachables. La CONADEP fue un antecedente, yo lo haría con control popular, bien transparente, público, elegido por el pueblo, porque se dice que la corrupción es sistémica, porque no es solamente la construcción tampoco. Hay que investigar las petroleras, la energía, las petroleras. La privación de YPF fue con coimas. Lo denuncié a la justicia, pero como no hay justicia, me dijeron, no, pues usted está en contra de las privatizaciones, por eso lo denuncia. No, le digo, estoy denunciando cohecho. No es político esto. Es cohecho, le digo, es una coima. Y le di algunos indicios que tenía, bastante importantes. Un diputado, Sadi, lo había denunciado en la Cámara, yo lo agarré la versión taquigráfica, pero la quisieron borrar, pero yo la tenía. Pero ¿por qué? Bueno, pero quiero decir, protege la política. Pero claro, pero ahí es una corporación que está muy degradada en el mundo. Pero entendés que a vos te van a caer y te van a decir, Zamora está por la antipolítica, ¿qué quiere Zamora? No, yo creo que el pueblo tome en su mano la política, al contrario, quiero que la tomen todos, no pocos. Estos dicen, la política es lo más sagrado. ¿Qué es la política? Es la defensa de los intereses empresarios, es lo más sagrado. Eso no es sagrado. Ahora, nosotros pensamos y promovemos la democracia directa, así que todo el pueblo haga. Mirá el drama que estamos viviendo por el aborto clandestino, es dramático. Es evidente que la población en su gran mayoría, por todas las encuestas, todos los datos, la movilización, el debate público, las mujeres ganaron ese derecho a que puedan decidir libremente por su cuerpo y no sea la iglesia o un senador o el presidente o quien sea. Bueno, sin embargo, pero es curioso que la corporación... Es que es curioso que tengan que aparecer estos niveles de degradación. Yo creo que hoy estamos en un nivel de degradación institucional peligroso.
no solo de la justicia y de la política, sino también del mundo de los negocios, que claramente aparece aquí nuevamente en escena, esta vez sentado en el banquillo de los acusados. Digo, ¿no es para que este tipo de discurso por lo menos sea receptado por el conjunto de la población? Yo creo que en 2001 el pueblo logró sacar a la superficie un rechazo a todo lo que estaba ocurriendo de la dirigencia política, el Fondo Monetario, acordémonos de la Rúa, etcétera, ¿no? Para sacar a un presidente se perdieron 40 vidas asesinadas con la responsabilidad política del expresidente, lamentablemente absuelto por la justicia. Quedó impune de la Rúa cuando era claro que era el responsable de muchas de esas muertes. Bueno, y llegó Duhalde. Bueno, llegó Duhalde, bueno. Pero quiero decir, puso en la superficie, váyanse todos, digo, porque empezó diciendo uno, dos. Ahora, váyanse todos, ¿qué era? Era, cambiemos esto, es decir, vamos a este pueblo puede solo, gritaban. Váyanse todos que este pueblo puede solo, le agregaban muchos cantos. Bueno, eso se interrumpió porque hubo una mejora económica, hubo una coyuntura favorable en el mundo y en Argentina, y eso hizo que, bueno, este reclamo se atenuara y entrara en un paréntesis. Pero un paréntesis, eso quiere decir que no se retrocedió, no, quedó ahí como latente. En cuanto la situación ha empezado a agudizarse nuevamente y el desprestigio de la dirigencia política vuelve a estar a la superficie, porque estamos hablando del nivel de vida, la angustia, un 60% de devaluación, estamos en 35% de inflación, para decir una cifra, podría ser más, o en perspectiva. Entonces, es una combinación de corrupción, de degradación, de estafa política. Un presidente que, si le hacemos todas las denuncias que tiene, entre el Correo, el Paraná Papers, todo lo del hermano, el blanqueo de capitales que hizo, por decreto incorporó a los familiares cuando el Congreso había discutido expresamente, bueno, no incluir a los familiares, se discutió expresamente y el tipo Macri lo pone por decreto y después aparece el hermano blanqueando bienes. Es decir, hay algo grave que está pasando entre la combinación de que el gobierno sentó al Fondo Monetario, hoy está sentado el Fondo Monetario en el Ministerio de Hacienda. Pero Néstor Kirchner le dijo al Fondo Monetario, no quiero que me controles más la economía, y pagó la deuda. Lamentablemente y pagó. Lo hizo pagando. Ah, ¿eso no hay que hacerlo pagando? Es una estafa la deuda. Argentina no tiene perspectivas de ningún proyecto al servicio del pueblo, de país, si sigue negando la bomba que es la deuda externa. Si vos tenés una deuda de 350.000 millones de dólares, todo lo que digas que vas a desarrollar la Argentina, la vivienda, la educación, la salud, es todo falso y pasa lo que pasa. Y una maestra, por defender la educación pública y prepararle la comida a los pibes, vuela por los aires y sale una gobernadora a decir la culpa es del gasista. Que está detenido, por cierto. Amor, la condena de Vudú, ¿le llamó la atención? ¿Cómo? La condena de Vudú, ¿le pareció un mensaje de la justicia a la sociedad? No, yo la causa no la conozco a fondo, que no estuve... No, digo, la condena como emblema, ¿no? No, sí. Lo que hay, hay una cosa que sin conocer nada salta, me llama la atención. ¿Por qué está preso Vudú? Están todos libres. ¿Por qué Menem está con condena por contrabandista en el Senado? Ni siquiera se discute el desafuero de él, ¿eh? El gobierno anterior lo avaló, lo mantuvo porque le votaba a favor, lo utilizaba, lo traía, a veces lo traía en silla porque Menem tiene sus días. Bueno, y el gobierno actual también porque le sirve para votar. Y Vudú está preso. Sí, pero es con una condena Menem pelada. Es funcional a todos los gobiernos. Fue funcional a todos los gobiernos, Menem. El No, voto de él es funcional. No lo escucho bien desde acá. El voto de Menem es funcional. Ah, sí, por supuesto. Al sistema político argentino. Por eso está libre. La Corte Suprema lo está manteniendo sin expedirse, la Cámara de Casación tampoco. Y entonces, claro, es el funcionamiento de protección a un delincuente. Entonces, ahora, uno dice, pero entonces, Vudú debería estar preso. Puede ser. Bueno, a Vudú lo metieron preso pero sin procesarlo. Bueno, sí. En primera instancia. Y después lo tuvieron que largar. Bueno, porque hasta le dio vergüenza. Pero quiero decir, no es defender a Vudú, como no es defender, le vuelvo a repetir. Bueno, pero si decís esto, te escuchan, qué sé yo, te escucha algún compañero de Cambiemos, algún dirigente de Cambiemos, te va a decir, estás defendiendo la corrupción, estás defendiendo a Vudú. No, yo le hablo a la población, haya votado a quien haya votado. Digo, hay que pelear por investigar todos los hechos de corrupción. Eso incluye, porque una de la fragilidad de los argumentos que dan los funcionarios del gobierno anterior es que el sistema es espurio. Pero bueno, yo creo que la expresidenta debería... El sistema falla igual si uno evalúa las condenas, ¿no? La expresidenta
que ha cuestionado todo el sistema de la autoridad o la falta de autoridad de Bonadío, etc. Ahora, al pueblo argentino no le reconoce el derecho a tener una respuesta de todas las acusaciones que tiene. ¿No tendría que hacer una conferencia de prensa y decir, bueno, los hoteles tal cosa de esto, el otro tal cosa, la obra pública tal cosa? Porque yo en el 2005 presenté toda una serie de pruebas denunciando a la mafia, a la patria contratista y a los gobiernos. Es decir, que si yo tenía los elementos, el gobierno también los tenía. El silencio de Cristina también es una amenazaba. estrategia, Zamora. Sí. El silencio de Cristina claramente es una estrategia. Pero si uno observa la corrupción y la historia, los casos emblemáticos fueron las cloacas de Rousselot, María Julia, digo, en los grandes casos de políticos, de gobernadores, de presidentes, de vicepresidentes, no existen íconos. Claro, por eso salvo Vudú, ¿no? Por eso hay estos problemas en las cárceles, porque no está preparada para claro, no hay lugar para tanto corrupto. Es una sorpresa que de golpe vaya 10, 20, 30, no sé. Pero escúchame, hay 60 Pero celdas. si va a cualquier cárcel normal, los matan. No, pero lo que No, dice él no, es, por hay 60 supuesto. celdas, Es de este pabellón hay 60 celdas y ya no hay lugar. Claro, el sistema carcelario es inhumano en la Argentina, en muchos lugares del mundo, en la mayoría. Es inhumano. Salvo para los corruptos, ¿no? No, por eso le digo, esto se dice, bueno, la libertad, vuelvo a repetir, la libertad ambulatoria si se pierde ya de por sí. Ahora, uno en las cárceles comunes, para entrar, lo violan, listo, de entrada, para que, o sea, el sistema penitenciario es drenable. Todos sabemos, es una extorsión constante, Sí. Los familiares tienen un control que es realmente inhumano. indigno, degradante, o sea que tienen poco control, muchos familiares no van a ver al preso para no tener que pasar Ahora, por ese control. Es decir, el sistema penitenciario es violento. Te pregunto, depende de una llave política hoy, tanto como judicial, pero primero política. ¿Vos crees que Cristina puede ir presa en este contexto? Puede ser, porque son decisiones políticas, no judiciales. Si Menem está libre y Vudú está preso, ahí hay una... el presidente, el actual presidente, estuvo procesado por contrabandista. En su momento, el padre y él. Perdón, y lo zafó la Corte Suprema de Justicia. Menemista, en la época de la Rúa. Todavía A- estaba a- la A tal menemista. punto deben haber metido la gamba que a 2 jueces los rajaron. por Exactamente, hubo juicio, estaba en la Cámara de Diputados, Bueno, cuando bueno. se los acusó a los jueces por casos como el de Macri. Bueno, es decir que por eso Carrió, la propia Carrió en la Cámara de Diputados, en este debate, dijo Macri es un delincuente y un corrupto. Y dijo, ¿por qué? Porque es un contrabandista. Contrabando de autoparte, bueno, esto lo dijo Carrió, después, bueno, de eso no se vuelve. No, se no, lo dijo no. y era con elementos Un de poquito prueba, picante. Pero lo dijo. No, Bueno, no, quiero está decir, bien, pero la uno ¿cómo? evalúa también que son títulos explosivos, teniendo en cuenta que a Macri hay que probarle las cosas también, en función de la gobernabilidad y la corrupción. Se digo, ¿no? destituyó 2 jueces de la Corte Suprema, entre otras imputaciones, por haber dejado libre a los Macri. La Cámara de Diputados acusó ante el Senado. No eran una, eran 3 causas. Sí, había varias causas. Me tocó investigarlo particularmente. Una de las ese causas caso. era la de Macri. Por eso Carrió dijo lo que dijo. Yo también lo dije, ¿eh? No quiero, pero yo lo mantengo. Carrió después salió con el corrupto y el delincuente. Bueno, por eso, si se va de Boca, ella, por supuesto, No, no hace es una un persona escándalo. seria. Bueno, acaba de recomendar hace pocas semanas que no había problemas con el dólar, que quedaba en 23, no iba a subir un centavo más, ¿se acuerdan? Hace poco Carrió. Mire que, por supuesto, la mayoría del pueblo, las recomendaciones La de mujer Carrió de las sigue. profecías. Sí, Ahora dice que en diciembre posiblemente vuelva a haber un aluvión de conflictos sociales. Fue la última profecía. Sí, bueno, por eso, realizó. vuelvo a lo de Cristina Kirchner. Si Cristina Kirchner va a ir presa, justamente ese es el problema, que hay graves denuncias de corrupción que pueden quedar impunes porque no hay autoridad moral para investigarla. Por ejemplo, haciendo todo nulo, por ahí se anula el procedimiento de Bonadío, porque es una vergüenza todo el procedimiento de Bonadío y de otras causas. Pero al mismo tiempo también, ¿eso qué significa? Que se anulen y que quedarían impunes. O que se haga sesgado, que se enjuicie a algunos Es que es curioso, y condene a muchos, es a curioso pocos. que vos tengas, por ejemplo, líderes populares como es Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, preso, cuando las encuestas dicen en Brasil que es el tipo que si estuviera libre y se presentara a elecciones, ganaría. Por afano. Es común Bueno, eso. pasa, no, por eso, bueno, por eso dije que el problema de la degradación institucional no es solamente de Argentina. Y no estoy diciendo que Lula sea más o menos no, corrupto. no, el PT está todo denunciado de corrupción, todo.
el PT. Ahora, Entonces que la corrupción es inherente que la teoría al de Baglini, al el teorema de Baglini. Bueno, no, sí. al capitalismo. El capitalismo. Ahora, el tema de la corrupción también tiene este caso del cuaderno de las coimas, ramificaciones también en la provincia, porque ahora el fiscal Álvaro Garganta de La Plata está pidiendo también una copia de la declaración de Wagner, que fue el que destrabó y sacó a la luz este sistema de cartelización de la obra pública, porque cree que Scioli también tiene un sistema similar de recaudación en la provincia de Buenos Aires. Sí, puede ser perfectamente. Wagner era el presidente de la Cámara de Constitución en el 2005, a partir del 2004, creo 2005, el vicepresidente de Arroyo, desde esa época, es decir, eran los tipos que más sabían de todo el negociado. De ellos, por ejemplo, deben tener un montón de datos de Scioli, un montón de datos de Macri. ¿Usted cree que es posible que también en la provincia de Buenos Aires haya un sistema de recaudación de coimas? Sí, que posible lo creo de toda la mayoría de la dirigencia política, todo el funcionamiento institucional de los gobiernos que tuvimos, por eso lo denuncié en la Cámara de Diputados en su momento. Lo llegué hasta el 2005 porque terminó mi periodo, pero si no hubiera seguido denunciando. Le vuelvo a repetir, el gobierno anterior, el proyecto era homenajear a estos, a Macri, a Arroyo, homenajearlo, está escrito. ¿Y Es qué decir, pasa también lo con- votaron todos, los radicales, todos votaron ¿Y qué eso. pasa también con los arrepentidos? Porque esto de Scioli también es a raíz del testimonio que dio Fariña en la causa que lo investigan por lavado de dinero, entre otros delitos. Fariña, un arrepentido, esta causa que día a día se suman varios arrepentidos, ya cuenta con 10. ¿Qué pasa con esto? Bueno, me permite, aprovecho me da la posibilidad de decir algo respecto de esto de los arrepentidos. Primero que no son arrepentidos, porque... Imputado colaborador, le Claro, llama. imputado colaborador, porque no es que dicen, se flagelan diciendo cometí una inmoralidad gigantesca. No, dicen, tuve que De rodillas sobre la tuve que brasa. hacerlo, presionado, porque si no, y era para aportes electorales, no era para esto. Yo creí, yo vi una bolsa, no vi una bolsa. Es decir, nos dicen, sí, coimé, reconozco, coimé, porque hice un gran negocio con la obra pública y la coima era una amiga al lado de lo que yo ganaba con los sobreprecios, etc. No dicen nada de eso. Están todos por eso es todo un mecanismo. En vez de investigar primero y después avanzar en los procesamientos, etc., hicieron al revés. Luis, Detuvieron a los empresarios porque los apretaron a todos. Entonces, ahí está Rollo, de rodillas. Rollo es un mafioso, ¿eh? Pero lo dije varias veces, yo conozco pero de cerca lo que es la construcción de la represa Piedra del Águila, la hizo Rollo. ¿Sabe cómo tenían los trabajadores en las gamelas? En Piedra del Águila, en Neuquén. ¿Sabe lo que eran las gamelas? Las gamelas son los lugares donde viven los trabajadores de la construcción. Son unos trabajadores que en general laburan en condiciones casi negreras, esclavistas. Esos son los Rollo, ¿eh? Porque Rollo, sí, la denuncia de corrupción y todo, pero ¿saben lo que son esos empresarios? ¿Saben lo que es Macri como empresario? Los trabajadores de Sogma, ¿cómo estaban? Lo de IEXA después. En fin, bueno, o sea, le digo, es una... Ahora, arrepentidos no son. Están queriendo zafar. Están queriendo zafar. Rollo, termino la frase, se está arrodillando pidiéndole a Stornelli y a Bonadío porque le están diciendo no tenés que decir más, porque ellos ya lo dijeron otros. Entonces, el tema de las sortijas. Sí. ¿No? Bueno, entonces el tipo cada semana, allá, la segunda, hoy amplió indagatoria, Sí. parece que dijo más cosas y le dijeron no alcanza, todavía no le firman el acta, bueno, o sea, ¿usted cree en todo eso? ¿Qué sé yo? Mire que estoy hablando de Rollo, lo vengo denunciando hace décadas, a Rollo, a todos esos, no hago, es un ejemplo más. Ahora, ¿hay credibilidad en esa justicia? ¿Qué investigación No hay seria están credibilidad en el haciendo? sistema de obra pública. ¿Eh? No hay credibilidad en el sistema de obra pública. Bueno, al mismo tiempo son Ni los en la siguen- ciudad, si- ni en provincia, y ni siguen en la como Argentina. concesionarios. Nosotros hemos planteado que se expropie todas las empresas de la construcción, pero que vos- pasen a ser propiedad pública. Vos sabés, Luis, que lo que vos estás planteando tiene mucho que ver con un idealismo que en la práctica, ¿quién se va a hacer cargo de Pero eso? yo El Estado que estamos denunciando No, funcionarios. justamente, estamos planteando. Estaticemos. ¿Y quién se lo vamos a dar a Macri? No, para que la por eso, asuma? por eso hablé de propiedad pública. Bueno. Avanzar en la idea de, no, si el Estado es debido, el Estado es Aranguren, el Estado es Macri, entonces no estamos diciendo eso, estamos diciendo propiedad pública, ¿Qué sería que eso? pase a ser una propiedad de todos y la administración esté en manos de los trabajadores. Dame un país Bueno. donde eso sea viable. No, y si así está el mundo. es la ley también de Justamente. extinción del Ahora, dominio no público es que se tiene que... que debatir. ¿Cómo? La ley que se tiene que debatir en el Congreso, que viene estancada desde hace mucho tiempo, de extinción del dominio público. Sí, pero ahí hay, es muy delicada, por eso
le da hasta vergüenza aprobarla. ¿A ¿Por quién qué? le sacás? Porque, no, y además están discutiendo si con un mero procesamiento, procesar a alguien, se extingue el ¿A dominio un del condenado? procesado. ¿A un procesado? Ahí hay una discusión. ¿Condenado en qué Bueno, instancia? es decir, con las denuncias que se hacen, que muchas se hacen denuncias de todo tipo, hay los servicios de inteligencia, archivos, carpetas, etcétera, se extorsionan entre ellos, mentiras y verdades salen a la luz. Fíjese que han armado una causa con el encubrimiento de AMIA, que es no tiene solidez ninguna, es todo forzado, Ahora, Luis, no tiene ninguna sustento delictivo, ¿no es cierto? Bueno, la armaron, así que pueden armar cualquier causa. A alguien procesado le sacan el dominio con solo procesarlo. Bueno, perdón, señorita. Sí, no, ¿por qué los legisladores protegen tanto a Cristina para tratar el desafuero, no? Ya ha habido un pedido del juez Bonadío y sigue sin ser tratado y pareciera que hay unanimidad en esto con respecto a la protección que se le está dando a la senadora. Bueno, el desafuero todavía no lo pidió Bonadío, lo que pidió Ya es... tiene uno pedido. Es por el allanamiento, no sé si entró hoy. No, tiene el anterior. ¿te Tiene acordás el que- está en el tribunal. sí, Tiene el bueno, anterior, ya claro. tiene el Perdón, sí, porque por esto no lo pidió. El dólar futuro. Mire, si le puedo decir, nosotros rechazamos los fueros. Para nosotros, un diputado, un ministro, un Pero ¿qué presidente... lectura hace con respecto a los legisladores Bueno, que ahí actualmente él- están? Porque él- ni siquiera Pichetto está de acuerdo con esto. Bueno, pero una cosa es rechazar todos los fueros, nadie tiene fueros, ni Macri, ni nadie, ni Cristina Kirchner, ningún diputado, a mí si me iniciaran, nunca me hubieran parado en un fuero. Ahora, si una persona sin ninguna autoridad inicia un juicio y a tal le pide el desafuero y a tal no le pide el desafuero, con imputaciones más graves unas que otras, lo que señalé antes, cuando usted ve que está sesgado todo, y bueno, entonces claro, todo el mundo tiene derecho a decir, no, entonces yo no se le voy a aceptar. A Bonadío yo no le acepto nada porque es un pistolero, como dice Cristina Kirchner. Bueno, y usted dice, no es un pistolero. No, ¿quién lo va a decir que no es un pistolero? Bueno, O sea ¿vio? que Bonadío no tiene razón en pedir este desafuero, Yo ¿hay lo- animosidad del juez con respecto a la expresidenta? Es lo que hablaba antes respecto de la falta de autoridad de la justicia federal en general, de la cual Bonadío es parte. No, Bueno, pero no es el único. Lo de pistolero no es una chica. Bonadío tiene un. No, se no, cargó, no. se cargó un cristiano. Sí, no, por eso. Bueno, Dicho pero en criollo. no, por eso. Usted sabe que el gobierno anterior lo salvó varias veces a Bonadío de que no fuera separado en el Consejo de la Magistratura. O sea que Ollarvide Bonadío... también. ¿Cómo? Para el caso A de varios. Ollarvide, Ollarvide también está. Y en la lista. Ollarvide también. De hecho, Javier Fernández dice que tiene enemistad manifiesta con Bonadío porque en el 2014, cuando entró ese pedido al Consejo de la Magistratura para separarlo, él fue uno de los denunciantes. Bueno, por eso, es decir, uno, desde el punto de vista de los que proponemos cambios de fondo, tanto institucionales como socioeconómicos, no nos podemos poner en el lugar de cada uno, de cada caso, porque justamente ellos son los que han mantenido toda esta mugre, y son los gobernantes, los gobiernos anteriores, el otro, el que viene, es decir, la dirigencia de la corporación. Pichetto es dueño del Senado, ¿no es cierto? Él dice, fui operador de Menem, él lo dice, fui operador de Menem. Fui operador después de Néstor Kirchner, y hoy no quiero ser más operador, ahora quiero ser operador de mí mismo, dice el tipo. Bueno, o sea, él dice el rol que cumplió en el Senado como operador. Son lo mismo que dicen, la Constitución dice que el pueblo no debería ir al gobierno sino a través de representantes, es un operador. Bueno, estamos en manos de esa gente, entonces el tipo dice, no, por ahora no hay desafuero, pues claro, lo tiene que desaforar a Menem también. Y sí. Y tiene que pagar un costo en el peronismo si permite el desafuero de Cristina Kirchner. Pero al mismo tiempo dice, yo soy el responsable de que mucha gente que reclama que sea investigada, enjuiciada, yo lo estoy impidiendo. Ahí está evaluando electoralmente, políticamente. Y más allá de Menem, no tienen estaría un precedente, digamos, para quienes luego sean pedidos otros desafueros. Esto también se habla de la estrategia que está generando el PJ, ¿no? Se protegen ellos mismos. Se protegen ellos mismos. Toda esa casta. Por eso, un día, mire, es una cosa, pero lo digo para que se vea que nosotros hablamos sobre la base de lo que decimos, tratamos de hacerlo. A nosotros varias veces en la justicia nos citaron como testigos en causa por cosas que vimos en la Cámara de Diputados, Sí, en el sí. Congreso. Por supuesto nos mandaban un oficio para que conteste por escrito. Nunca contesté por escrito. Me fui a tribunal y me presenté como un testigo y dije, no, pero no tenía que venir. Los demás, los vecinos, toda la gente común no viene acá. Sí, pero los diputados tienen fueros y pueden contestar por escrito. Es una vergüenza. ¿Y qué cambió en la justicia hoy? ¿Cómo? ¿Qué cambió con la justicia hoy? Eh, Porque básicamente hay una relación carnal entre la Está cada vez justicia y la peor. política. Está cada vez peor. Está alineada. Bueno,
El gobierno anterior también tenía a la justicia, por algo lo están enjuiciando Preguntale ahora. a Yervide, ¿no? ¿Cómo? Preguntale a Yervide. Bueno, por eso, lo están enjuiciando ahora al gobierno, a los funcionarios del gobierno anterior. Eso es lo indignante de la justicia, lo que muestra a las claras, desnuda su falta de autoridad, porque están enjuiciando a los funcionarios del gobierno ahora que dejaron de ser del gobierno anterior cuando dejaron el poder. Al contrario, a los que tienen el poder lo desprocesaron a Macri por las escuchas, etcétera. Bueno, y no lo han cerrado causas en forma vergonzosa como la que acabo de citar a Macri. Entonces, Corrámonos un cachito de la justicia, que me parece interesante el análisis que hacemos, pero detrás de todo esto, que no digo que sea una cortina de humo, es también una realidad, pero detrás de todo esto está el Fondo Monetario, acá Sí, hoy sí, en la Argentina, claro. nuevamente monitoreando nuestras cuentas. ¿Qué nos puede deparar? sí, No la presencia, sino esta situación. no, la presencia ya de por sí, porque con la historia que tenemos, es decir, la mayoría, cuando firmó en mayo, anunció Macri que firmaba acuerdos con el fondo, se hicieron encuestas. Y todas las encuestas de Clarín, de La Nación, de medios cercanos al gobierno, todas las encuestas daban 70-75% en contra del acuerdo con el fondo. Es decir, una mayoría de la población rechazó esa presencia en la vida de los argentinos. Bueno, a eso se le agrega que ahora está físicamente sentado en el Ministerio de Hacienda. Claramente Duhovne es el ministro del Fondo Monetario, claramente es el hombre que el Fondo Monetario y Macri se pusieron de acuerdo para que esté en Hacienda cumplimentando el acuerdo. Bueno, ¿Y eso qué significa para el pueblo? ¿Qué significa? Está cayendo el salario en forma muy... Y el salario no veníamos de tirar manteca al techo con los gobiernos anteriores. El salario no siempre venía por atrás. Bueno, en estos 2 años se agudizó de una forma, se profundizó mucho. Y la situación de los jubilados y las jubiladas, los pensionadas, y las titulares de asignaciones, porque con 8.000 y pico de pesos, perder el 9-10%, como se va a perder este año, en poder adquisitivo, es una situación dramática, porque ya venía angustiosa, si encima se le pierde 10%, sacarle a alguien que gana 8.000 pesos para pagar la deuda, una deuda que es una estafa y que hemos pagado varias veces, y que por eso, en un momento usted me dijo, bueno, pero es una utopía. No, estamos planteando lo único viable. La farsa es plantear que se puede construir un país con mejoras en las condiciones de vida con una deuda de 350.000 millones de dólares. Pero está demostrado. Nosotros venimos planteando esto del año 83, con discursos públicos, con Alfonsín, debatiendo estos temas. Bueno, muy bien. ¿Cómo le fue a la Argentina con las posiciones de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, etcétera? Por eso creo fue muy equivocado la posición del gobierno anterior, porque tuvo la oportunidad de hacer cambio de fondo y no los hizo. Al contrario, la plata que entró a la Argentina, que entró mucha, se fue o en fuga de capitales o se fue en pago de deuda, porque pagaba en efectivo el gobierno anterior con la deuda. Bueno, por supuesto profundizó todo, Por eso, ¿qué tiene que ver la presencia del fondo en Argentina? Y tiene que ver con esta angustia de todos los días ver que los precios se van. Por eso cuando hoy el INDEC informa, bueno, lo dejémoslo de costado, parecen dos mundos. Bueno, es el mundo de Macri. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. Dijo Macri esta mañana. ¿Pero cómo? ¿En qué mundo vive? El INDEC Claro, es el que nos mete la mano en el bolsillo todos los días. A él no le pasa nada.